Bienvenidos todos a Detox Teológica, en donde el propósito es desintoxicándonos para regresar a una teología reformada. El día de hoy continuamos viendo la doctrina sobre Satanás. Esta es la parte 3 y es la sesión número 194. Voy a iniciar en esta ocasión con algunas preguntas y voy a dar continuidad a lo que estábamos hablando en la sesión número 2, más al rato. Pero la primera pregunta que yo quiero, y es una pregunta que a muchas personas que pudieran estar escuchando este video les puede molestar, les puede incomodar, pero Satanás visita las iglesias. Es una pregunta, ¿no? Vamos a ver que sí. Y de hecho, puede estar hasta en el propio púlpito como tal. Y es ahí donde está normalmente en ese tipo de cuestiones fuerte y también obviamente los miembros de las iglesias. Y cuando yo hablo de visita de Satanás, no tiene que ser específicamente Satanás como tal, sino también parte de sus ángeles. Recordemos que Satanás es el príncipe de este mundo como tal, y dentro del príncipe tiene un principado, y como principado también tiene a más ángeles caídos, que se les conoce como demonios, y entonces cualquiera de estos también trabajan y pueden trabajar hasta en todas en naciones, ¿ok? Pueden controlar también naciones como tal. Entonces, ¿Satanás visita las iglesias? La respuesta es que sí, ¿ok? Para aquellos que no piensen que no pase. Esto es importante porque sí quiero sacudir un poco eh, estos conceptos. ¿Todo lo debemos de atribuir a Satanás? ¿Ok? La respuesta es no. Satanás es un adversario grande, ciertamente grande, y cuando uno habla de grande, si escuchamos, sí, pero Dios es más fuerte que se No, eso ya es una respuesta de miedo, es una respuesta de, de inseguridad, que no debemos de tener ese tipo de respuesta inmediata. Sí, pero Dios es más grande. Sí, pero acá, sí, pero ya se venció. Pero ese tipo de cuestiones no las debemos de estar usando porque sí es un reflejo de nuestra falta de conocimiento y también de nuestra inseguridad como tal. Ahora bien, quiero yo poner este versículo de Efesios 6 y es importante verlo porque Pablo en Efesios 6 va a hablar aquí ciertamente de la armadura, pero dice Efesios 6 porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Entonces vean aquí ustedes que existe, para Pablo era claro, hay lucha contra sangre y no es contra lucha contra sangre y carne. Contrario a lo que muchos en las iglesias y muchos cristianos creen estar con un pleito con las cuestiones que no corresponde absolutamente nada con la cuestión de Satanás, pero todos te entienden a atribuirle a Satanás, o simplemente con las cuestiones de depresiones, o con las cuestiones de problemas, o de tentaciones, o con las cuestiones de tal, 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 tal. Enumérenlo. Creen que tenemos esta lucha, pero Pablo no era esto. Dice, porque no tenemos. No es importante que lo veamos. La lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados. O sea, todas son cuestiones celestiales. Principados contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Vean que hablar de principados, o sea, de varios contra potestades. Estamos hablando aquí de muchos, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, los demonios, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿dónde está? Porque también una de las preguntas que creo que hacía la vez pasada, y si no, te la hago ahorita, Satanás, muchas personas creen que está en el infierno como tal, pero él no está en el infierno, él está aquí en la tierra. ¿Ok? Entonces, eso abre también, entonces, qué es el infierno, pero no es el tema de hoy, ¿ok? No es la cuestión del tema del día de hoy, pero quiero repasarlo otra vez y creo que lo tengo más adelante. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. A eso es nuestro problema, ¿ok? Y es por eso que después va a ir hablando sobre las cuestiones de la armadura, de la protección, qué es lo que se debe de hacer. Pero haciendo una pequeña recapitulación y tomar nuevamente, quiero que veamos, o sea, ya vimos Isaías 14, y vemos aquí al hombre.
el hombre aparece en Génesis 3 en la escena. Y este es el versículo en donde está y sucediendo la tentación que tiene el hombre como tal, pero en la primera, el primer versículo dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Vean esta cuestión del seréis como Dios, que realmente él quiere ser semejante a Dios. Sabiendo el bien y el mal, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y después, en par de dos líneas y una y media, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces, yo explicaba la sesión pasada que por qué a Eva no se le atribuye que por medio de ella entra el pecado, si ella fue la primera, sino que se le atribuye a David, a Adán. Y el punto aquí es primeramente porque hay una relación con Adán con Jesucristo, porque él va a prefigurar a el primer Adán es el Adán y el segundo Adán es Jesucristo, entonces va a apuntar a allá. Entonces tiene que ser a uno, la mujer no podría haber sido, la mujer es la que cae, ¿verdad? La que es tentada y el hombre, él peca. Pues aquí no él pone ningún tipo de, no, no se le engaña, la otra fue engañada, pero por él fue completamente voluntario. Entonces, a él es el que se le atribuye por medio de que entra el pecado por el hombre, ¿ok? Nada que ver que porque él es la cabeza, no está hablando aquí, observemos, esos son también reflejos de, de las cosas que se han metido a muchos y se ha repetido, entonces nada más se repite de lo que escucha y escucha y escucha, pero no dice esto aquí. Ahora bien, en el capítulo 4 de Lucas, quiero que veamos que cuando, en primer lugar, en ese momento que Satanás, teológicamente, es que Satanás le quita a él ese cetro, digamos, ese derecho de la cuestión que Dios le había dado, que también gobernara sobre toda la cuestión de la tierra. Y eso nadie se lo ha dado, de los ángeles se lo dio, pero nada más se lo da al ángel y es cuando lo hace en imagen y semejanza. La imagen es la cuestión moral, la semejanza está en el lado de la cuestión de la autoridad, del gobernarlo. Y eso no se lo dio a nadie, entonces va atacando. Pero en la tentación, cuando lo llevan a Jesucristo al desierto, en Lucas 4 dice, y le dijo el diablo, Satanás y el diablo es igual, ¿no? Es como los ángeles caídos y los demonios son iguales, es el mismo término. Entonces el diablo, o sea, y le dijo Satanás, a ti te daré toda esta potestad. Vean, habla de esa misma potestad que es Dios le había dado al hombre, pero Satanás se la quita al hombre en la caída. Y la gloria de ellos, porque a mí se me ha sido entregada. Entonces aquí por eso ahora sí podemos entender que cómo ha sido entregada, porque él los engaña y se los quita al caer. Es como cuando entraban en las guerras y entra un ejército y entra el rey y este rey gana y domina y aniquila a los otros. Bueno, él obtiene todo porque ganó de todo lo que tenían a ellos. Y se le entrega también tierra, se le entregan a él todas esas cosas. Es el mismo concepto. Y a quien dice quiero, la doy. ¿Por qué? Porque él la tenía. Y dice al quien quiero le doy, obviamente engañando. Y después solamente dice Jesucristo, si tú postrado, no, perdón, dice Satanás, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. ¿Ok? Entonces, ahí hay una cuestión de engaño, ciertamente, porque en primer lugar a Jesucristo se le da todo, ¿ok? Después, pero es el creador de todo. Y dicen, serán tuyos. Respondió Jesús, le dijo, vete de mí, Satanás.
Vean ahorita, ¿no? Diablo con Satanás, vemos ahí, por eso se puede ver claramente el, por qué diablo es Satanás. Vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Muy bien, entonces caminamos por la historia y llegamos a la cuestión de la cruz, y es el elemento fundamental, lo pongo en mayúsculas, para la constitución de la iglesia. Conste que es una cuestión de constituirla, porque la iglesia ya tiene anteriormente esas pues, cuestiones de que se están juntando, esas asambleas, esos cuando se agrupaban, esos son también inicios de lo que va eventualmente a ser la iglesia, pero aquí la iglesia como tal va a girar en torno a la cuestión de la cruz, es decir, va en cuestión de Cristo. Y es en la cruz donde Cristo derrota a Satanás, ¿ok? Él hace el sacrificio expiatorio por el cual somos nosotros comprados. Es importante ver la cuestión de comprados y tiene más relevancia entender la de la compra por todo lo que estamos viendo de toda esta historia de lo que está haciendo, está haciendo Satanás. Entonces, cuando cae en pecado, la cuestión de sacrificio de expiación lo va a hacer, lo hace Jesucristo y somos comprados de nuestra vana manera de vivir, ¿ok? No es que estemos ahí comprados por Satanás, no, de nuestra vana manera de vivir, lo dice, y trasladado a su reino. En otras partes, como lo vemos aquí también en Efesios 2, es uno de los más conocidos, lo voy a leer, estos versículos, y dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, ¿ok? Ese es el estado del hombre, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, es decir, conforme a Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Vean que no es una cuestión de uno, si no es bíblico, que los que no están en Cristo están bajo el lazo de Satanás. Tengo unos versículos ahí también de Pablo que lo comenta, pero aquí lo comenta en Efesios también. Opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros, incluyéndose el mismo Pablo, vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Entonces, vean que aquí ya, obviamente, los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos de la misma carne, ¿ok? Eso era parte eso es importante, ¿no? De cómo se degrada el pensamiento por parte del pecado. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Nuestro estado delante de Dios antes es de ira, hacia nosotros, Dios, enemigos. Por eso Cristo viene a ser nuestra paz que nos reconcilia con el Padre, lo mismo que los demás. Y pongo aquí en grande, la situación del hombre es totalmente sin esperanza aquí. Pero vean cómo cambia del 4 después de completamente sin ningún tipo de alternativa, pero Dios, la respuesta viene de Dios, no viene del hombre como muchos tienden a hacer dentro de un pensamiento pietista, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con lo que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Vean que está hablando ahí en presente. Esto es parte de el ya, pero todavía no. Estamos en lugares celestiales sentados con Cristo. Todavía no, porque estamos aquí, pero ya, porque ya lo hizo esto es Jesucristo en la cruz, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todas las riquezas, toda esta gracia solamente están en Cristo, no están en ninguna otra parte. ¿Ok? El mundo no da este tipo de que está hablando Pablo de las abundantes riquezas de su gracia. No. Muy bien. Ahora, este es el versículo en cuando Pablo exhorta y dice, porque el siervo del Señor, o sea, el creyente, no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido. Obviamente no viene acá el sufrido de estar así como
caído y que lo golpeen, no es esa parte del sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen. El escapar quiere decir que se encuentran ahorita atados del lazo del diablo o del lazo de Satanás o bajo la potestad de Satanás en que están cautivos a voluntad de él. Así que toda persona que está fuera de Cristo, sin que se den cuenta o no acepten, no importa, pero ellos están bajo la voluntad de Satanás. Y observen que no necesariamente dicen, no, pues cuando está en el infierno ahí está Satanás. No, está ahorita, está en la tierra y está aquí. Entonces, vamos a empezar viendo que no es una cuestión de tipo, eh, así de que pensemos eh, de que solamente va a pasar después cuando yo muera y cuando todo, pues, Satanás, no, está aquí. Y esto se empieza un poquito más a complicar, porque si lo quiero ahorita de una vez que estamos viendo con el Apocalipsis, los cuatro jinetes, como explicaba, de los primeros cuatro sellos, esos ya han sido liberados. No es hasta más adelante, sino que ya. Entonces hay la liberación de estos cuatro jinetes, que es los juicios y todo, que Dios del trono salen, no salen de Satanás. Entonces también vemos cómo hay acciones que Dios hace para que, este, ahora sí, corregir y vengar, si lo queremos ver, y purificar también al pueblo. Las guerras también, son así. Y lo dice también en Isaías. Ese es el punto. Muy bien. Entonces, también debemos de entender que, no como para luego sacarle el antídoto, pero Satanás ha sido vencido ya. ¿Ok? No, no es de que vaya a ganar, que también viene este concepto de que en el Armagedón van a entrar y va a haber la última batalla, y eso es un absurdo, como ya lo hemos explicado, y ahí está el episodio del Armagedón. Y ya ha sido vencido. ¿Cómo sabemos que ya ha sido vencido? Y lo vemos en Colosenses capítulo 2 versículo 14, que dice anulando, o sea, está quitando esa acta de decretos que había contra nosotros, que no era contraria, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. En ese momento, en la cruz, ya no hay nada que nos va a nosotros a acusar y a declararnos culpables. Y despojando a los principados y a las potestades. Aquí está hablando de Satanás. Estos principados y potestades que habíamos hablado anteriormente, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, he aquí el versículo que podemos decir con toda seguridad que en la cruz ha sido completamente vencido. Así que Satanás sigue trabajando sabiendo que ha sido ya vencido, por él esperando que venga el tiempo final y se acabe todo y ya tenga su fin completamente. Recordemos una cosa, Satanás, el concepto, la imagen de Satanás no es que esté con cuernos, no es que esté con manos largas, ni con uñas, ni rojo, ni con sangre, o con cara de chivo, ni nada. Eso es una, una imagen que se nos ha impuesto por medio de creencias de personas y también de televisiones y programas de televisión y cine. Por todo lo contrario, Satanás fue uno de fue un ser, o es un ser, perdón, es un ser espiritual, un ángel creado, como dice, perfecto, pero no en la perfección de, obviamente, como Dios, pero fue de lo mejor, ¿no? Que fue de las creaciones de Dios hecho como ángel y superior a muchos otros ángeles. No era igual, no todos los ángeles son iguales. Entonces, ni lo de los querubines, era un querubín de querubines, podríamos decir, era el que estaba hasta arriba. ¿Ok? Por eso cuando habla, lo veíamos en Ezequiel, lo veíamos también en Isaías, todo lo que estaba en esa parte y todo lo que él buscaba también hacer después. Muy bien. Entonces, así que es en esta parte de la cruz, cuando somos nosotros comprados, y volvemos otra vez en 1 de Pedro capítulo 2, dice, más vosotros sois linaje escogido. Este mismo concepto lo usa en el Éxodo, sí, en el Éxodo,
y también al pueblo de Israel, y después lo vemos también en Apocalipsis 2. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y la adquisición es por realmente en la cruz de Jesucristo, para que anuncieseis las virtudes de aquel, o sea, de Jesucristo, que os llamó de las tinieblas, porque las tinieblas estaba bajo la potestad del príncipe de este mundo, el príncipe de las tinieblas, bajo el que os llamó del dominio de Satanás a su reino, ¿ok? A su luz admirable. Entonces, es ese cambio que tenemos y debemos de entenderlo, y esto debe de, pues, para el creyente y ir madurando, generar gratitud en todo esto. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Muy bien. Entonces, voy a hacer unos dos paréntesis aquí para tener un poquito más de bases y voy a hacer las diferencias entre los frutos en plural de la carne contra el fruto del espíritu. Entonces, veamos, aquí Satanás no está. Es una cosa que quiero que veamos. Satanás no está. Este es el fruto de la carne, el fruto de la cuestión del pecado, de la carne que tenemos ahorita, que todos los vemos y nos vemos ahí las manos, el cuerpo de este tipo de carne. Y el fruto del espíritu. Entonces, esto quiero que veamos que van a ser las consecuencias de ciertas cuestiones de acciones que tenemos y por tanto, no podemos decir que es Satanás. Realmente Satanás no está actuando ahí. Eso lo obtuvo el hombre cuando peca. Y por eso es parte del propio castigo que Dios, si tú comieres, moriréis. Ese es parte del pacto de obras que se tiene, y de obras, insisto, y enfatizo de obras, que tiene con Adán. Si obedeces, vives. Si no, mueres. Así de sencillo. Y después viene el fruto del Espíritu. Y este fruto del Espíritu va a ser uno solo. ¿Por qué? Porque nada más viene de uno del Espíritu, nada más. Y quiero que veamos que esto va a venir después. Cuando el hombre es regenerado, en ese momento, no es cuando acepta y hace la oración, que ese es un chiste, y que después acepte mi corazón, que otro también otro chiste, y entonces ya en esto ya se hace cristiano. Eso no es. Tiene que ser regenerado por medio del evangelio. Entonces viene el espíritu y solamente esto que viene del espíritu no es lo que va a venir y va a ser acción, pero no existe y no le pertenece al hombre. Es importante verlo, porque después a los hombres que no han sido regenerados, creen tener esas cosas erróneamente y se entiende que lo creen tener porque están siendo engañados por Satanás. Ahí se aplica el engaño de Satanás porque va aplicando hacia el cuerpo. Entonces, aquí vemos que, en primer lugar, en Corintios, vemos que en el 12, el Espíritu Santo forma un cuerpo en Cristo. Vean que es el Espíritu el que lo forma, no es uno el que lo forma. No es que si yo voy a la iglesia, yo estoy parte del cuerpo. No, el que me va a hacer parte del cuerpo es el Espíritu Santo, no yo incorporándome a una iglesia, porque la iglesia puede ser que no tenga absolutamente nada de Espíritu Santo ahí, no, en pocas palabras, que no existan cristianos. Entonces, el 1 Corintios 12 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Observemos que está hablando aquí de dones, y estos dones los ha dado, obviamente, Dios. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Cuando yo lo leo sumamente superficial, es que yo le digo a Jesús Señor y por lo tanto tengo el Espíritu Santo. No, eso no es cierto. Eso no es cierto. También los Satanás y los demonios y los ángeles caídos le pueden decir igual, sino por el Espíritu Santo que estábamos hablando. ¿Por qué el Espíritu Santo? Porque Él es el que va a formar a los creyentes
Porque cuando el creyente se regenera, el Espíritu Santo mora en él y es solamente, y es el mismo Espíritu, y lo dice aquí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Entonces, todos los creyentes tenemos el mismo Espíritu, con la misma cantidad del Espíritu. Diferente cuando se dice estar llenos del Espíritu es cuando la persona tiene más palabra y él es gobernados por el Espíritu, entonces se habla de esa manera y está eso en la Biblia. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Vean que mismo, mismo, mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Ahora, este Dios este no está Dios Padre, es el Dios Espíritu Santo. ¿Ok? Pero a cada uno les ha dado, les es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Algunos teniendo el mismo Espíritu, algunos tienen ciertos dones, el mismo Espíritu, pero hay unos que tienen ciertos dones que Dios da para el crecimiento del cuerpo, porque el Espíritu Santo hace el cuerpo, a otro fe por el mismo espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Y aquí obviamente viene la palabra sanidades y aunque muchos ámbitos reformados no queremos o no se acepta la cuestión de sanidades porque apunta al carismatismo, pero existe el don de sanidad. Sí existe, ¿no? Y lo tendrán algunos. ¿Ok? Entonces eso no se puede tampoco negar. Ahora bien, ¿ok? Este, al tantito, no, perdón, aquí lo había hecho más grande en esto. Y también vemos en Corintios, 1 Corintios 13, que habla de del amor. ¿Y por qué? Porque todo esto viene del fruto del Espíritu. Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, este amor no es un amor que no creyente, el incrédulo lo tenga. Solamente va a venir por el fruto del Espíritu. Y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy, y repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase a mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Es unos pocos versículos, pueden leerlo después todos los demás, pero esto es precisamente lo que está también hablando el Pablo, que estamos por un mismo espíritu, ¿ok? Y algo importante que va a ser representativo del cuerpo es el amor, ¿ok? En Gálatas 5 va aquí a introducir ahora la cuestión de la cuestión de los frutos y el fruto del Espíritu. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vean que Satanás no está aquí. Esta es una cuestión de la naturaleza del pecado, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Ok? Muy bien. Ahora puse en un lado los frutos en plural de la carne y el fruto del Espíritu en este mismo capítulo de Gálatas 5. Y dice en el 19 primero los frutos de la carne. Vean que esto no tiene nada que ver aquí en esta cuestión, Satanás, aunque pudiera haber otra cuestión, no lo voy a negar, pero también puede también tener aquí estas cuestiones de las guerras y todo. En las cuestiones de las guerras, no todas vienen de Dios en esta cuestión, sino también son provocadas por los mismos frutos de la carne. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Vean ahorita esto por las guerras. No todas las que soltaron los cuatro jinetes, ese es un tipo, y aquí vienen las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. O sea,
Y sigue la lista, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y el punto importante es, ¿por qué no heredarán el mundo de Dios? No quiere decir que un adúltero o con una persona que de celos, de pleitos, hasta de herejías, ¿verdad? No pueda salir de las tinieblas a la luz. Eso no quiere decir, sino que no heredan el reino de Dios los que están, porque el reino de Dios solamente le pertenece al espíritu, no a la carne. ¿Ok? Ahora, el fruto del espíritu, dice en el 22, más el fruto singular del espíritu es amor, el primero, amor, gozo. El gozo no es una alegría, no es de que ay, yo me siento contento por venir a la iglesia y todo. Eso no es el gozo. Eso es una emoción nada más. El gozo no tiene nada que ver con las circunstancias que está pasando. Pablo estaba en la cárcel y estaba gozoso. Podía una persona estar en una cuestión de muy desafortunada y tener gozo. ¿Por qué? Porque viene del fruto del Espíritu. Paz. Ok, esta paz no es de que, ay, me siento tranquilo en mi corazón. Eso no. Cuando alguien está hablando así de esa manera, la verdad es que no ha entendido el fruto del Espíritu. Paciencia, benignidad, bondad, fe. La fe no nos pertenece. ¿Ok? Y sabemos que la fe no es nada más estar esperanzado en algo que no sabemos, porque ahí en Hebreos, como lo veíamos en el capítulo 12, porque el autor y el consumador de la fe, es decir, la fe tiene un objeto que es Jesucristo. Todo apunta a Jesucristo. No es una idea o una promesa que se me da a mí nada más esperando para que yo la tenga. No, las promesas todas se cumplen en Cristo y como estoy en Cristo se cumplen también para mí. Contra tales cosas, no me faltó mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado, vean ahorita, la carne con sus pasiones y deseos. Y por eso, para ellos está el reino de Dios, para el otro no. Y han crucificado las pasiones ahí con sus pasiones y deseos. No que uno lo haya hecho, pero como ha habido intercambio en la cruz, Cristo las tiene y yo por eso las tengo, ¿ok? Porque el cristiano sigue siendo un pecador, pero es un pecador redimido y podrá tener también muchas otras de las cuestiones de la carne, pero sigue estando en Cristo, ¿ok? Bien, ahora bien, ¿cuáles son las causas que estoy poniendo de que el hombre caiga? Una, como comento, la naturaleza pecaminosa, las concupiscencias o la concupiscencia y también Satanás. Entonces, voy a comentar aquí algunas cosas pecaminosas. No lo voy a leer todo por cuestiones de tiempo, pero vemos aquí que este versículo, este pasaje en el versículo 9 dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Fíjense cómo aquí, bueno, esto no aplicaría para este directo, pero Dios envía un poder engañoso. ¿Quién es el que está enviando? Dios, para que crean la mentira. ¿Ok? Esto es una cosa, a fin de que sean, y la cual mentira, la de Satanás, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Ok? Esa es una cuestión, obviamente, de la carne, de la cuestión de la injusticia. Muy bien, en Romanos 1:21 en Romanos 1:21 vea cómo Dios los abandona y cómo ellos acaban en su estado de pecado, lo único que van a hacer es que se van todavía a degradar todavía más. Sus conciencias se cauterizan, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto Dios se aleja y esto es lo que pasa, precisamente lo que va pasando. Y cuando pasa, cuando se aleja, puse este Salmo 73 en los versículos, no leo, mm, los primeros, dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El hombre que no tiene conocimiento de Dios, realmente, como dice aquí, es como si fuera una bestia delante de Dios.
Con todo yo siempre estuve contigo, te dice, etcétera, 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 porque lo saca, porque era, ya no. Pero a los que no lo tienen porque su pensamiento está totalmente distorsionado por cuestiones del pecado, ¿ok? Y eso es lo que va la persona a estar delante de Dios como si fuera una bestia. Muy bien, en Efesios 4, aquí habla, esto pues digo, requiero en el Señor, Pablo, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Vean el pecado, estos andan en sus propias cosas, en la vanidad de lo que ellos creen que es cierto, teniendo, vean cómo lo ve la Biblia, el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia. Vean que la lascivia era parte de uno de los frutos de la carne para cometer con avidez. O sea, no es cualquier, así, no dice para cometer toda clase de impureza, no, con avidez toda clase de impureza. Después habla más vosotros, hablamos todo el creyente, no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, del hombre carnal que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando habla del espíritu de nuestra mente, es de que es parte de esta misma unidad que se va a tener por parte del Espíritu Santo. Pero hacia allá, el creyente no la va a tener ahorita porque tenemos este cuerpo. Nunca. ¿Ok? Por eso, cuando dicen es que yo busco a Dios, esa es una herejía porque no hay nadie que busque a Dios, ni aún así cuando es cristiano, porque sigue teniendo la carne. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces uno puede decir, oye, pero ¿por qué está diciendo aquí? Bueno, la respuesta rápida va a ser de que lo está diciendo porque en el capítulo 1, 2 y 3 es eh, que Cristo hizo, y porque lo hizo, entonces somos llamados a hacer todo lo que habla el 4, 5 y 6 del capítulo. Es por eso que se está hablando de esa manera. Muy bien. Ahora, las concupiscencias. Voy a hablar. La concupiscencia, primeramente, en el diccionario de Wikipedia, dice: en la teología cristiana se llama concupiscencia a sentir deseos, exceso de deseos no gratos a Dios, de acuerdo con su etimología de concupiscencia y de cupere, desear en latín, reforzado con el prefijo con, se refiere a la propensión natural de los seres humanos a mantener relaciones sexuales y a partir de ahí a obrar el mal como consecuencia del pecado original. Sonrisa, okay, bueno, sonrisa concupiscente con valor para obra de mal. Pero también otra definición, la especial insistencia de la enseñanza moral cristiana en centrarse a las cuestiones de conducta sexual ha producido un cierto sesgo en el significado, dotándolo de este contenido que se observa en expresiones como miradas concupiscientes. Sin embargo, el concepto es más general y atañe a todas las dimensiones de la conducta. Según el diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, la concupiscencia es, en la moral católica, ¿ok?, deseo de los bienes terrenos y en especial el apetito desordenado de placeres deshonestos. La concupiscencia entonces va a ser ese deseo incontrolado de la cuestión de la carne, pero de la persona. ¿Ok? No tiene nada que ver aquí, obviamente tiene relación con el pecado, pero no tiene nada que ver con Satanás. Y vemos algunos versículos de que habla de concupiscencia. Romanos 1:24, por lo cual también Dios nos entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, porque el corazón es la raíz donde está todo para la mente del judío, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Entonces es una deshonra del cuerpo. Entonces el Romanos 6:12, no reine pues en el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Entonces está relacionado el pecado como que si el pecado
mandaran, ¿verdad? Y es por eso esta carne que lo mande a hacer estas cuestiones. Y esa es la concupiscencia. No es Satanás. Primera Tesalonicenses 4:5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Segunda de Timoteo 3:6, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Segunda de Timoteo 4:3, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la que predica Pablo, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Ok? Hablando lo que ellos creen, y eso está lleno. Timoteo 3:3, porque nosotros también éramos, o sea, ya no, en otro tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias. Y si vemos que de la concupiscencia va a esclavizar y deleites diversos viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Ok? Esto del aborrecimiento también va a venir, y aquí va a haber un punto más adelante que en las iglesias como tal, Satanás sí actúa. Pero el hombre, como aquí el del creyente, el otro como cuerpo, pero aquí también está actuando. Entonces vemos que de ambas partes ahí se va a intersectar. Muy bien. Santiago 1:14, sino que a cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Ahí está dándole vuelta, dándole vuelta, dándole vuelta hasta que como el pescado, ¡pum!, muerde y lo pesca. Entonces, el Santiago 1:15, la concupiscencia después que ha concebido da luz. Y vean que aquí hace la similitud a un parto, ¿no? Después de haber sido concebido, como si fuera un bebé, da luz el pecado y el pecado siendo consumado da luz a la muerte. Entonces está relacionado obviamente del estado natural del hombre, pero del mismo pecado que estamos arrancando todos desde Adán y Eva por parte de engaña a Eva y también cae Adán. Primera de Pedro 4:2, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Vean que esto está hablando con la concupiscencia, no está hablando de una acción de Satanás, sino aquí habla conforme a la voluntad de Dios para estar viviendo. Es la invitación. Primera de Pedro 4:3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación, abominables idolatrías. Vean que están con parte de esto que sale de la propia carne, sus propias concupiscencias. Segunda de Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vean, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. No tiene nada que ver de la cuestión de Satanás. Y no quiero que esté yo defendiendo a Satanás como tal, simplemente para identificar correctamente. Por eso decía que si todo es atribuido a Satanás, no. Segundo de Pedro 2:10, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian al señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Segunda de Pedro 2:18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne. Vean, esto de las palabras infladas, de las cuestiones de las predicaciones, porque también Satanás no siempre está, sino también ahí las propias concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían oído de los que viven en error. Segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días, o sea, en estos días, porque los postreros es desde que Jesucristo asciende al día de hoy y hasta cuando venga Él, todos son postreros. Vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Y esto está hablando también para la dirección. Entonces vemos en la historia de las iglesias o de la iglesia, en la historia,
pues vinieron también varios y están y van a venir más. Muy bien. Hasta aquí le voy a dejar para continuar la próxima sesión y voy a entrar ahora en unos versículos de que habla la Biblia sobre la cuestión de Satanás para que lo podamos ver aquí nosotros con mayor detalle. Así que los invito a que chequen nuevamente esta clase y tendremos una cuarta parte, espero que esta sea la última, para poder ver lo de Satanás y empezar a entender la unidad.